Hola Leo. Nosotras somos estudiantes de psicología y agradecemos mucho tu tiempo para esta entrevista. El objetivo de esta entrevista básicamente es entender cómo los psicólogos deportivos apoyan a los atletas y contribuyen a su bienestar y rendimiento. ¿Podrías presentarte brevemente, por Claro, favor? bueno, yo soy psicólogo deportivo, soy León Aarón, titulado en la Universidad Autónoma de Ica. Realicé la especialidad de psicología deportiva y actividad física. Actualmente vengo trabajando en un club de formación deportiva de un ex seleccionado de fútbol, quien es Edwin Retamoso. También estoy trabajando con Tu Kayak Perú, que son deportistas de kayak, y recientemente estoy trabajando en el INAVIP con niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, que son de calle. Está bien. Ahora, para empezar, ¿cuál diría que es la función principal de un psicólogo deportivo cuando trabaja con un equipo o con un atleta de manera individual? De manera individual. A ver, bueno, comencemos primero. La función principal del psicólogo deportivo es optimizar primeramente el rendimiento y bienestar psicológico y mental del atleta, ¿sí? De ahí va a influir o incluye el tema de ayudar y manejar la presión y el estrés competitivo, también potenciar las habilidades mentales, ya sea la concentración, la autoconfianza, la resiliencia, y también se tiene que mantener una comunicación ya sea con el entrenador y con el deportista. Va a ser algo muy fundamental trabajar con ellos dos. ¿Por qué? Principalmente porque la mayor parte de los entrenamientos, el deportista siempre para con el entrenador. ¿Qué es lo que pasa si no hay una buena comunicación? No van a llegar a... El mismo deportista no va a tener una cierta confianza con el entrenador, no va a rendir al máximo nivel y eso puede afectar. Entonces, como psicólogos deportivos, nosotros tenemos que eh, ayudar a estos equipos a mejorar la comunicación, ya sea con el entrenador y el deportista. Otra parte también va a ser prevenir y abordar los problemas emocionales que esté presentando el deportista o también el caso de los entrenadores. A veces, cuando el entrenador eh, no está pasando por un buen momento o viene perdiendo, digamos, partidos seguidos, el entrenador también se frustra. Entonces, tenemos que ir trabajando también con el entrenador para que también el entrenador se sienta cómodo y tenga una mejor claridad a la hora de poner de repente a los jugadores que van a iniciar o en los cambios que va a realizar. Entonces, tenemos también que ver el bienestar del entrenador, así como también de los deportistas. Ok, ¿y qué técnicas o herramientas suele emplear para ayudar a los deportistas a mejorar su rendimiento en las competencias y en los entrenamientos? Bueno, existen bastantes técnicas. Una de las técnicas que no solamente yo utilizo, utilizan bastantes personas, es el tema de la visualización. Esto es ensayar mentalmente movimientos y situaciones para reforzar la confianza y la precisión, ya sea de la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Que ponemos en práctica, el deportista tiene que, por ejemplo, en los entrenamientos, el deportista cierra los ojos en el tema del kayak. Voy a poner un ejemplo. Cierra los ojos, agarra el remo y simula que está remando en pleno río, ¿verdad? Empieza a remar y imagina también y visualiza la ruta donde va a ir recorriendo. Esto también va a hacer que gane una mayor confianza el deportista. Entonces, repotenciamos la confianza a los deportistas realizando el tema de la visualización. Otro punto también y fundamental es la técnica de relajación, como la relajación muscular progresiva, el tema de la respiración diafragmática para poder controlar la ansiedad. Este tema de la ansiedad es muy común en los deportistas. Antes de las competencias, minutos antes de las competencias, los deportistas en la mayoría de los casos empiezan a sentirse muy ansiosos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Empleamos las técnicas de respiración que les va a ayudar bastante. El mindfulness, ¿sí? Va a ser para fomentar la atención plena
estar enfocado, ¿sí? Y reducir las distracciones. Y así sucesivamente, existen demás herramientas, como me indicas, eh, que pueden ir mejorando al deportista. Ok. ¿Y cómo sería la primera evaluación con respecto a la salud mental de los atletas al iniciar a trabajar con ellos psicológicamente? ¿Qué aspectos considera prioritarios? Bueno, eh, primeramente una entrevista, ¿sí? Es fundamental, no solamente en el área deportiva, ¿sí? Para poder recopilar la información de qué es lo que viene presentando el deportista, si es ansiedad, de repente es depresión, o cuál es el motivo por el cual está asistiendo a psicología. Muchos casos de repente puede ser por un tema de lesión, es algo muy común en el tema deportivo. Hay personas que se lesionan, mm, y su recuperación es de 3 meses a más o a un año, se sienten demasiado frustrados y caen en depresión, entonces muchas veces asisten por ello. En realizar ciertos cuestionarios o test psicológicos que existen también, para poder evaluar distintos aspectos, ya sea como la ansiedad, la autoconfianza, el tema de la motivación y el manejo de estrés. El tema de la observación, ¿sí? ¿Cómo nosotros realizamos en sí este tema de evaluarlos a los deportistas? No lo evaluamos en una habitación o en un espacio cerrado, ¿eh? Nosotros los psicólogos deportivos vamos al campo de acción donde ellos empiezan a entrenar y ahí nosotros es, cada vez que terminan el entrenamiento, nos acercamos o ellos se acercan a nosotros y nos hacen saber ciertas incomodidades que vienen presentando los deportistas. Ese es fundamental. Y desde su experiencia, ¿cuáles son los desafíos psicológicos más comunes que enfrentan los atletas y cómo los apoya para superar estos obstáculos? Bueno, dentro de eso, como te había mencionado, es el tema de la ansiedad competitiva que se realiza antes de la competencia. La mayoría de los deportistas sienten esa ansiedad y es algo normal, pero sí se tiene que ir manejando, realizando distintas técnicas. El tema también de una recuperación de lesiones. Esa es una de las fundamentales que a muchos deportistas les afecta. Pueden recuperarse de repente de la lesión, pero ¿qué es lo que pasa? Si no han ido trabajando mentalmente bien, lo más probable es que comiencen nuevamente a realizar sus deportes, pero pueda caer en la misma lesión otra vuelta o pueda tener otra lesión. Entonces, esos problemas de lesiones tenemos que abordar nosotros el miedo, para que no puedan caer en la frustración los mismos deportistas. El tema de problemas de confianza existe bastante. De repente juega un deportista una final y, y dentro del partido o dentro de la competencia, falla y por esa falla él se siente culpable, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eh, pierde esa confianza y en un próximo partido, pues ya no va a rendir al mismo nivel. Entonces, todo eso se tiene que ir trabajando en estos deportistas. Ok. Por último, ¿qué habilidades mentales cree que son las más importantes para que un deportista alcance y mantenga un alto rendimiento? Bueno, yo siempre soy de la idea de que el deportista tiene que ser constante. Un deportista que no es constante no va a llegar a lograr nada y principalmente nosotros que les damos las herramientas a ellos, por ejemplo, el tema de la práctica de respiración, si el deportista no es constante, no lo pone en práctica todos los días, no va a funcionar las técnicas que se le esté empleando. Entonces, también el tema de la concentración para poder manejar el enfoque y estar en el presente y evitar distintas distracciones. Los deportistas de alto rendimiento son los deportistas que tienen mayor concentración. Ellos sí o sí son bien concentrados y viven en el mismo presente y evitan las distracciones.
Yo te comento el caso que yo tengo. Yo estoy trabajando con Heriberto Gutiérrez, que es deportista nacional de kayak. Actualmente, hace unos días, participó en el Sudamericano de, en Argentina y bueno, obtuvo el segundo puesto y el tercer puesto en kayak cross, pero en kayak slalom cometió una falta y le quitaron 50 segundos. Entonces, también empleó la frustración, pero al día siguiente tenía otra competencia que era el kayak cross y el tema de la concentración fue fundamental para poder sobrellevar la situación que ya había ocurrido ese mismo día, para poder afrontar al día siguiente la siguiente competencia. Entonces, la concentración es fundamental dentro de ello. El control de emociones, también lo mismo, es fundamental en los deportistas. A veces no salen las cosas bien dentro de la actividad deportiva, como también no salen las cosas. Entonces, el deportista tiene que estar bien preparado para poder controlar esas emociones. Y la autoconfianza, fundamental en todos los deportistas. En todos los deportes, ya sea la autoconfianza en deportistas y en el cuerpo técnico y en los entrenadores, ¿no? Los entrenadores también tienen que dar la confianza a los deportistas, porque si un entrenador no da la confianza a los deportistas, prácticamente el mismo deportista no se va a sentir también en confianza o cómodo consigo mismo. Entonces, vamos a hacer que trabajen principalmente estos temas. Con las habilidades mentales van a ser muy fundamentales la concentración, el control de emociones, la autoconfianza y la constancia. Eso para mí es lo fundamental que tiene que tener un deportista de alto rendimiento. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por responder estas preguntas y sobre todo por tu tiempo y disposición de ayudarnos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes.